¿Cómo están? Buenas tardes. Este experimento de hoy se va a tratar acerca del calorímetro y del calor específico de un objeto. Para este experimento lo que vamos a necesitar son el objeto de estudio, termómetro digital, agua a temperatura ambiente, una balanza, nuestro calorímetro y agua. ¿Ya? El primer paso es calentar nuestro objeto hasta una temperatura deseada. Nuestra temperatura ambiente ahorita es 29 grados centígrados y al introducir el elemento en el agua esperamos a que éste llegue a una temperatura de equilibrio. Una vez lleguemos a la temperatura deseada, retiramos la tapa, medimos con el termómetro, marca 37, 44, sigue subiendo, sigue subiendo. En el momento sigue subiendo, sigue subiendo. En el momento en el que apago la llama, vamos a tomar esa temperatura para decir que esa es nuestra temperatura de equilibrio. 80 y pico, 82, 82, 83, 84, bajamos 85, apago la llama, tomo la medición y digo que esto es, que estabilice, sin tocar el objeto, solo agua. Ahí, 89.6 es nuestra temperatura. Una vez tomada la temperatura, sacamos el objeto, lo vertemos en nuestro calorímetro y en el instante que lo metemos, tapamos. Una vez pasado el tiempo, podemos medir la temperatura dentro de nuestro calorímetro, el cual nos registra que es 29.3, 29.2, es decir, que no ha cambiado mucho. Esto se debe a que el calor específico de la madera no es tan alto. Ahora sí, ya de manera más formal vamos a hablar de este proyecto de aquí. El proyecto que acabamos de hacer fue el de proyecto de un calorímetro para el cálculo del calor específico de un material. En este caso, el material que decidí fue un pedazo de madera. ¿Para qué? Para hacerlo distinto del resto. Muchos han de haber hecho metales, piezas de aluminio, etcétera, etcétera. Entonces el calor específico de la madera por lo general es muy bajo. Entonces quería comprobarlo. Los materiales para esta práctica, como ya los había mencionado, fueron el termómetro de cocina, la balanza, el objeto de estudio, en este caso bloque de madera que conseguí, el calorímetro prefabricado, el cual se usa espumafón, algodón, una lata de cualquier bebida que sea de aluminio, etcétera, etcétera. El agua a la temperatura ambiente. Aquí esa agua que ya estaba dentro del calorímetro a la hora de hacer el experimento yo la tenía a 29 grados centígrados, más en el cálculo lo hice con 27.1 tras volver a revisarlo. Entonces, en el video en el primer video, mejor dicho, tiene un tantito de error ahí que ya lo corregí en el cálculo. Bueno, entonces, como ya dije, los datos iniciales fueron la masa de agua 164.01 gramos, la masa del bloque 11.50 gramos, la temperatura de agua ambiente, el cual ya estaba dentro del calorímetro, 27.10, la temperatura del bloque después de haberlo sumergido en agua caliente, fue de 89.6 por el equilibrio que se consiguió entre el agua caliente con el bloque. Y mi temperatura de equilibrio ya al ingresar en el calorímetro fue de 29.1. ¿Ya? Ahora, el calor específico del agua, porque es valor tabulado, es de 4.182 joules sobre grado centígrado. Y por el hecho de verificar el error porcentual, mi calor específico de la madera, el teórico, es de 1.760 joules sobre grado centígrado. Y lo que quería hallar era mi calor específico de la madera experimentalmente. Ahora, aquí pueden ver que como este es un sistema aislado por ser un calorímetro, mi sumatoria de calores va a ser igual a cero. Y en ese caso, ¿cómo se llama? No hay cambio de estado, etcétera, etcétera. Usé la ecuación de calor igual a la masa por el calor específico por el de la temperatura, que sería el final, o en ese caso el equilibrio, menos el inicial. Al hacer la sumatoria de calores tenemos que el calor del agua dentro del calorímetro más el calor del calorímetro, despreciable, porque no vamos a evaluar pérdidas o ganancias de calor del mismo calorímetro, y el calor del objeto, que en este caso es el bloque de madera, todo igualado a cero, porque como dije, es el aislado, un sistema aislado. Ahora, aquí lo puse por colores, el verde siendo del agua y el amarillo siendo del objeto, teniendo en rojo
la variable la cual voy a hallar, o sí, la variable que voy a hallar. Entonces, introduzco los valores, mis datos iniciales dentro de la fórmula, esa sumatoria. Tengo 164,10 por, o sea, gramos, por 4,182 joules sobre grado centígrado, por la diferencia de temperatura, temperatura de equilibrio alcanzado 29,1 grados centígrados menos 27,1 grados centígrados. Esto es en base al agua. O sea, cómo inició, cómo llegó, a cuánto llegó, mejor, a cuánto llegó, menos a cuánto partió, por así decirlo. Le sumo a eso los datos iniciales en base a mi bloque, que es su masa, que es 11,50 gramos, por su calor específico, el cual quiero hallar, por el delta T, su variación de temperatura, que es el final, que en este caso es el del equilibrio, que va a ser igual 29,1 grados centígrados, menos la temperatura inicial del bloque, 89,6 grados centígrados. Todo eso igualado a cero por, como antes había mencionado, un sistema aislado. Sigo haciendo, acomodo la ecuación para favorecer y poder despejar la variable que necesito, que es el, como yo lo conozco, que es alfa del bloque, el calor específico del bloque. Me queda esa división, el negativo del calor del agua sobre el calor del objeto. Y ese resultado me da de calor específico 1,972 joules sobre grado centígrado. Cabe recalcar que aquí me he quedado con unidades convencionales, que es el gramo, que es el grado centígrado, que es el joule sobre grado centígrado, etcétera, etcétera. Y todo lo convertí a una misma unidad. O sea, si es gramo, gramo. Si es centígrado, centígrado. Si es joule, joule, etcétera, etcétera. Ahora, una vez hecho eso, he de calcular el porcentaje de error, cuya fórmula es el valor absoluto del calor específico o del resultado, más que todo. En ese caso es el calor específico teórico menos el experimental sobre el teórico. Como es porcentual, se lo multiplica por 100. Entonces, que sería el valor absoluto de 1,760 menos 1,972 sobre 1,760, todo eso multiplicado por 100, el cual me arroja un error de 12,05% ya redondeado. Ahora, ¿por qué es este porcentaje de error? Los motivos de este porcentaje de error puede ser problema con la herramienta de medición, errores con el cálculo, ya sea el decimal o que el valor no sea el que yo... Porque hay unos libros que tienen un valor, otros que tienen otro valor, pero la diferencia entre esos dos es muy mínima. Que la temperatura puede haber sido imprecisa. Yo en el video había mencionado 29 grados centígrados, que era la temperatura ambiente, más en el cálculo usé otra. Entonces puede haber sido eso. En pasar el bloque del agua caliente, con 89,6 grados centígrados, al pasar al calorímetro pudo haber perdido calor, porque como su calor específico es muy bajo, perdió muy rápido. O sea, se dio muy rápido su temperatura o energía al ambiente al momento de trasladarlo de un lado al otro. Y puede ser que mi calorímetro no haya estado correctamente aislado. El espumazón no haya sido lisa perfectamente, tenga huecos, etcétera, etcétera, la lata, la tapa. Hay muchos factores que pueden alterar estos cálculos. Por eso mi error es de 12,05%. ¿Ya? Entonces, eso es todo por ahora.